por favor nos grabe, porque fíjese, me gustaría compartir con usted solamente un par de días de la sentencia del narco Genaro García Luna. Me gustaría recordarle, compartirle cómo fue que Felipe Calderón intentó deslindarse de su amigo, ese con el que la misma, imagínese usted, ¿no? La misma Anabel Hernández con el que jugaba a las escondidillas y al gocha ahí en Los Pinos. Su principal funcionario de gobierno se deslinda de él hace algún tiempo en la plataforma chayoteril delincuencial y de choque Letrinos, nada más y nada menos con el pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes. Se lo vamos a presentar porque el comandante Borolas se puso ahora a opinar cínicamente que él sí combatió al crimen, cuando su exsecretario de Seguridad Pública, pues ya fue encontrado culpable en Estados Unidos de una serie de delitos relacionados al narcotráfico e insisto, está a punto de recibir una sentencia, con lo que se demuestra que el único narcogobierno oficialmente reconocido como tal, y ahora pues imagínense, por el gobierno de los Estados Unidos, es el de Felipe Calderón. Es muy, muy indignante el tener este comandante Borolas, este espurio sujeto, pues ahí hablar en medio del cinismo y aplicar una de las estrategias de Joseph Goebbels al echarle la culpa a sus adversarios de lo que él es responsable. Fue Felipe Calderón el que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su narcoestado, que disfrazó de una supuesta guerra. Pero bueno, recordemos cómo Loret de Mola, mire, se puso como este tapete, ¿no? En esa entrevista. Así, como este tapete que tengo acá atrás. Así se puso Loret de Mola con su, pues, gran, ¿qué será, No, no es su amigo, pero pues Loret de Mola fue muy feliz en el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, muy feliz. Fueron los años maravillosos para Carlos Loret de Mola. Acuérdese cómo se puso de tapete. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema de principio de presunción de inocencia, lo que sí es cierto y describo ahí en el libro de Decisiones Difíciles es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Pero también creo que todo el mundo tiene que ser juzgado conforme a... Bueno, pues ahí se justificaba. Ha tenido participaciones Borolas en la televisión últimamente. Creo que tenemos otra, ¿no, David? Dio una entrevista ahí en una supuesta un lugar que se llama La Nota Dura, no sé qué. Va a estos lugares a que pues los conductores, se les puede llamar así, las cabezas parlantes, le besen las nalgas, imagínense, ¿no? A alguien como al Borolas. Y le dejan decir pendejada y media. Ahí dejan que se exprese al por mayor en cuanto a su cinismo descomunal. Miren nada más. Sí, efectivamente, que se dirija a nosotros es importante y que contraste los temas, por ejemplo, en esto de seguridad. Si yo fui un presidente que se decidió enfrentar a la criminalidad. A ver, vamos a ver el tuit, justamente. ¿Te parece que veamos tu tuit? Pusiste un tuit justamente ese día que se refirió, a ver si lo podemos poner, producción, el tuit de Felipe Calderón, justamente dando respuesta a aquella conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Lo tenemos por ahí, si no lo leo. Paula, pausa, porque en esta actitud, es más, vamos a poner desde el principio, pero en esta actitud ultraautoritaria de Felipe Calderón, esta actitud violenta que tiene, para nada le gustó que la cabeza parlante lo interrumpiera. Dije, vamos a poner el tweet. Pues sí, la cara que hace Calderón es de... ¿no? Para que vean, ¿no? Lo nefario que es. Este es el presidente más nefario que hemos tenido los mexicanos. El más nefario de los nefarios. El más degenerado de los degenerados. Yo le he insistido a usted hasta el cansancio en que la palabra degenerado no solamente implica una persona con serias problemáticas psicosexuales, ¿no? Un degenerado es lo que es Felipe Calderón, un tipo muy nefario, malvado hasta por debajo de la lengua, ¿no? Vamos a ponerlos del principio, don David, porque insisto, aquí va usted a escuchar a un Felipe Calderón asegurando que él sí combatió el crimen organizado. Después de que le quiero insistir hasta el cansancio en esto, que es lo que nos indigna a muchos mexicanos. Hace ya varios meses, aquí en Estados Unidos se demostró que su mejor amigo
Genaro García Luna, era un narcotraficante que recibía lana de un cártel del crimen organizado para dejarlos operar libremente, que estableció un narcoestado en México, que es responsable de una serie de vejaciones espantosas. Eso se demostró en un juzgado, en una corte acá en Estados Unidos. Eso es lo que siente el precedente ya de lo que sí podría ser ya, ahí sí para que vea, una verdad histórica, como le llaman los priistas, ¿no? Aquí ya, ese es el precedente legal, ya fue declarado culpable, ya es cosa juzgada. Se le va a sentenciar en un par de días, pero ya es cosa juzgada, ya. Se determinó que en tiempo de Felipe Calderón, su secretario de Seguridad Pública era un narcototototototote. Y ya lo han dicho los mismos panistas como Diego Fernández de Ceballos. O Calderón estaba al tanto y es cómplice, o es un completo idiota, como para no haberse dado cuenta de esto. Yo no creo que sea un completo idiota, si le soy perfectamente honesto. Pero escuchemos esta pues apapachada que le dan ahí en Bloomberg. Sí, efectivamente, que se dirija a nosotros es importante y que contraste los temas, por ejemplo, en esto de seguridad. Si yo fui un presidente que se decidió enfrentar a la criminalidad. A ver, vamos a ver el tuit, justamente. ¿Te parece que veamos tu tuit? Pusiste un tuit justamente ese día que se refirió, a ver si lo podemos poner, producción, el tuit de Felipe Calderón, justamente dando respuesta a aquella conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Lo tenemos por ahí, si no lo leo. No se preocupe, producción, sí, porque no ya lo sabe. Veo. Porque luego están destanteando aquí muchas pantallas. Dice Felipe Calderón y le contesta: hoy se cometen más de 100 homicidios al día. Ahí está en pantalla, ahora sí. Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande. Es la respuesta de Felipe Calderón. Tiene varios componentes, ¿eh? Tiene varios componentes. Primero. A ver, vamos viendo cuáles son los componentes. ¿Por qué escribió este tuit Felipe Calderón? Por el tema, por varias cosas. Él menciona esta obsesión también del panal de las abejas. Para el señor presidente, los criminales, estos asesinos desgraciados que incendiaron anoche ese table en Coatzacoalcos, para él parece que son lindas abejitas que nos nutren con su miel y además hacen cera para los cirios pascuales, ¿no? Son unos asesinos. Y no es de que deja las abejas que hagan su trabajo en la casa, no. Yo lo que encontré, como dice mi tuit, fue la casa nuestra, donde están nuestros hijos, donde estamos los mexicanos. La casa nuestra está infestada de alacranes y de víboras y de animales ponzoñosos de a de veras. Y la tragedia de México es que ha habido muchos dirigentes, muchos presidentes, muchos gobernadores que se hacen tontos, en mi tierra se dice de otra manera, y creen que ignorando la existencia de esos animales ponzoñosos no le van a picar a nadie. Y sí pican y sí asesinan. Y hay que limpiar la casa. Yo tomé esa decisión de empezar a limpiar la casa. Avanzamos mucho y de hecho la tasa de homicidios en México comenzó a decrecer. Por eso digo... De 2011 a 2012. Sí, en el último tercio, efectivamente. Bueno, pero a ver, ¿concede Felipe Calderón una estrategia errónea? La verdad es que la estrategia medular, con errores que haya tenido, la estrategia... Que sí tuvo errores. Sí tuvo, pero la estrategia en general, combatir a la delincuencia, no tolerarla, no considerar que son buenas personas porque no lo son, no hacerse tonto frente a ellos, sino combatirla. Reconstruir instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces, la Policía Federal, por ejemplo, y reconstruir el tejido social. Por cierto, la frase de becarios, no sicarios, es una frase mía, porque hicimos el mayor complejo de becas que haya tenido el país hasta entonces. Esa estrategia, esos tres ejes son correctos. Son correctos. Y funcionan. Pero el final fallido. No, te voy a decir que al final acertado. La tasa de homicidios a nivel nacional sí se redujo, 23% de 11 a 12, y con Peña siguió 3 años. Los casos más graves que puedas mencionar, Ciudad Juárez, Juárez, llegamos, ejemplo, o sea, dices, se redujeron, pero empezaste en 8,000, terminaste en 2011 Ciudad con Juárez, 27,000. Ciudad Juárez, por ejemplo, tuvo una reducción de 83% en sus homicidios desde su pico. La zona metropolitana de Monterrey tuvo una reducción de 89% de homicidios desde su pico. Cuando la estrategia se aplica integralmente, sí funciona. Y sí, efectivamente hubo un incremento de violencia en mi gobierno, pero también es otro error de diagnóstico aquí, Risco. Si siguen pensando que la violencia está por una declaración de guerra que dicen que hice, que no existe porque nunca hice una declaración de guerra al narco, como dicen. Bueno, sí hubo un inicio de una estrategia en contra del crimen organizado en el primer mes del gobierno. Muy distinto contra decir cuando Calderón le declaró la guerra al narco. Eso no fue. Hubo una estrategia efectivamente del gobierno contra el crimen organizado.
efectivamente. No lo va a torturar más porque es una entrevista larguísima y que le hace, me parece que es Risco, no sé, ¿no? Que sí, como que lo cuestiona y etcétera, pero mire, aquí el eslabón perdido para nuestros compañeros cabezas parlantes, que se hacen los muy cabrones en cuanto al periodismo se refiere y pues no lo son, es Genaro García Luna. O sea, la pregunta fundamental aquí siempre tendría que ser esa. Felipe Calderón, ¿estuviste o no? ¿O estuvo o no? Como el respeto que le quieran tener a este nefario. ¿Estuvo usted o no al tanto de los delitos que cometió Genaro García Luna durante su sexenio? ¿Supo usted a qué persona estaba poniendo usted como secretario de Seguridad Pública? Porque antes ya tenía un largo expediente, un largo y grueso expediente. ¿Qué opina de que lo hayan ya declarado culpable de, escuche usted, conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal, el gobierno de Felipe Calderón, a eso se tratan de referir, ¿no? Y conspiración para importar drogas. Ese es el eslabón perdido. Ok. Qué bueno que Risco puede haberle dicho, oye, pues estrategia fallida porque pues en todo caso aumentaron los homicidios de forma descomunal contigo, pinche Borolas, ¿no? Cínico, cabrón. Pero, no, o sea, eso además de lo de Genaro García Luna. Es Calderón el que comparte esta entrevista. O sea, mire, si verdaderamente Risco lo hubiera cuestionado como se debe, no hubiera compartido esta entrevista hace un par de días, Felipe Calderón. ¿Qué digo hace un par de días? Hace algunas horas, fue ayer a las 2 de la tarde que compartía esto. Dice el muy cínico y nefario de este hombre que nos destruyó, que destruyó familias enteras, que provocó pues una sangría en nuestro país, que verdaderamente abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos. Dice este cabrón, yo sí combatía la delincuencia y el crimen organizado con toda la fuerza del Estado porque eso es lo correcto, porque es el deber de cualquier gobierno. Lo que causa la violencia no es combatir a los criminales, sino dejarlos apoderarse del país. La violencia se debe a la disputa territorial entre grupos y la ausencia del Estado que deja a los ciudadanos a merced de los criminales. Felipe Calderón y su gobierno, Felipe Calderón y su narco, Genaro García Luna, dejaron a los mexicanos a merced de los criminales en su sexenio, puesto que ya se comprobó en este juicio, allí en la Corte del Distrito Este de Nueva York, ya se comprobó, le guste o no, a este señor, que efectivamente, pues, era un narcoestado. Póngame el tuit, Anday, póngame el tuit. Se comprobó que no estaban enfrentándose como si fuera lo correcto al crimen organizado. Mire, vamos a ponerlo en plata. Ponga usted que a lo mejor fue una estrategia escasa, la del presidente López Obrador. Pongámoslo sobre la mesa, ¿no? Con mucho respeto lo voy a decir. Y ya si quiere, regrésame aquí. Póngale que no fue óptimo que se tuviera esta estrategia de abrazos no balazos, ¿no? Póngale que a lo mejor lo que se necesitaba era violencia extrema para acabar con los cárteles del crimen organizado, ¿no? Bueno, pues no fue así en el gobierno de Felipe Calderón. Esa es una pinche mentira. Se apoyó a un cártel específicamente y a otros. Y otros crecieron en el gobierno de Felipe Calderón. Es una verdadera infamia que nos miente este señor de esta forma. A 2 días de que van a condenar a su secretario de Seguridad Pública, su mejor amigo, lo van a condenar, según se plantea, a cadena perpetua y miren, no a cualquier cárcelcita, ¿eh? Lo van a mandar a Lady X Florence, uno de los infiernos en esta tierra. Por eso yo entiendo perfectamente que aunque no se lo preguntaran, la doctora Claudia Sheinbaum tenía que salir ahí a exhibir este cinismo infinito de este tipo, a denunciar el cinismo de Felipe Calderón. Escuche usted. Preguntarle, salió publicada una encuesta de Demotecnia donde la califican a usted. Una pregunta, ¿qué opinión tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum? Muy buena, 22%, 55%, buena,
en total 77% en conjunto, pues muy positivo. Y la otra pregunta, bueno, obviamente pues el resto se divide, independientemente de por quién haya votado para presidente, así dice, ¿usted cómo piensa que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta? Y aquí el 90% dice que usted va a ser muy o buena presidenta. Son números altísimos. Y mi pregunta sería, en torno a esta encuesta, primero, que si ya la había visto, y segundo, pues qué reflexión le da, porque es digo, así como es muy buen número porque está entrando, muchos dicen que es el bono democrático, etcétera, todo este tipo de análisis estadístico, etcétera. Pero ¿usted qué reflexiones le da con estos números y con esta altísima expectativa que me parece que lleva incluso a romper por completo ciertas barreras? Es inédito y también da una respuesta contundente pues hasta la misoginia, el tema hacia las mujeres, hacia tener una presidenta. ¿Qué reflexión le da, presidenta? Y le agradezco mucho las respuestas. Pues primero agradecer, me la enseñaron hoy en la mañana, a ver si está por ahí. Me la enseñaron en la mañana. Agradecer al pueblo de México por la confianza siempre y decir que no vamos a fallar, que vamos a trabajar hasta lo necesario, triple, cuádruple, para poder cumplir con los compromisos. Segundo, el pueblo de México está contento con la Cuarta Transformación. Eso es algo que nuestros adversarios no han podido entender. Siguen, bueno, Calderón sale con un tuit diciendo que, reivindicando que él sí combatió al narco, cuando dentro de 2 días van a dictarle sentencia a su secretario de Seguridad por colusión con el narco. Bueno, a ver, explíquenme eso. Lo menos pues es cinismo, ¿no? La verdad. Pero como él, ahí está, los mismos pues de siempre que criticaban al presidente López Obrador, pues son los críticos de ahora. Y el problema es que no han entendido que el país cambió, que el pueblo de México quiere que continúe la transformación, que la mayoría del pueblo de México quiere que se elijan a los jueces, magistrados y ministros. Esa es otra, mire, cualquier cosa que uno plantee en cualquier foro, así estemos hablando de lo de España, lo de Cristóbal Colón, no sé por qué, pero se meten los trolls y los bots a decir, pero la reforma judicial, ¿qué nos va a decir? ¿De dónde, güey? Pues todos los mexicanos queremos que exista esa reforma judicial y qué gusto me da que vamos a poder elegir a nuestros jueces para evitar que pues sigan ocurriendo estas estructuras nefarias que nos dejó un personaje como Felipe Calderón. Para hablar de esto y mucho más, déjenme saludar a mi gran amigo, al periodista y director de este espacio, Vicente Serrano. Vicente, te vemos, te escuchamos y te mando un abrazo hasta donde te encuentres. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Espero que me escuches bien, me veas correctamente y saludo a las miles de personas que están aquí para que hablemos como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Desde aquí nuestro compromiso de hacerle contrapeso en la medida de nuestras posibilidades